Nunca olvidaré el momento en que mi propia nuera, sentada frente a mí en ese restaurante lleno de gente por el Día de la Madre, miró al camarero y dijo sin siquiera bajar la voz: «Para ella no. Nosotros no vamos a pagar eso». Como si yo no estuviera ahí, como si fuera un error incómodo en la mesa, como si los años de mi vida, de mi trabajo, de todo lo que había entregado, no valieran ni el precio de un plato de comida. Y lo peor no fue su voz fría, fue el silencio de mi hijo, ese silencio pesado que cayó entre nosotros como una sentencia, porque en ese instante entendí que no era un descuido, no era un mal día, era algo mucho más profundo, algo que llevaba años gestándose a mis espaldas, y yo apenas empezaba a verlo. Tengo 68 años y mis manos ya no responden como antes, pero aún recuerdo cada cifra, cada documento, cada decisión que tomé cuando vendí lo único grande que tenía en la vida para ayudar a ese mismo hijo que ahora evitaba mirarme. Porque sí, fui yo quien firmó los papeles, quien transfirió millones creyendo que estaba asegurando su futuro, que estaba protegiendo a mi familia, mientras yo y mi esposa nos quedábamos con lo justo, ajustando medicamentos, recortando gastos, diciéndonos que valía la pena, que un padre hace eso sin esperar nada a cambio, pero lo que nadie te dice es que hay hijos que sí toman todo, y luego miran hacia otro lado. Ese día en el restaurante no empezó con esa frase, empezó con risas, con ellos hablando de viajes, de hoteles, de vinos caros que ni siquiera supe pronunciar, mientras mi esposa, sentada a mi lado, apenas tocaba su sopa porque el tratamiento la había dejado sin apetito, y yo la observaba en silencio, calculando mentalmente si este mes podríamos pagar otra ronda de medicamentos, mientras frente a nosotros, mi hijo hablaba de renovar su coche como si fuera lo más natural del mundo, y cada palabra suya era como un recordatorio de algo que yo había decidido olvidar durante demasiado tiempo. Cuando el camarero dejó la cuenta sobre la mesa, supe que algo iba a pasar. Lo sentí antes de que ocurriera, como se sienten las cosas que ya no tienen vuelta atrás, y cuando ella habló, cuando lo dijo así, delante de todos, algo dentro de mí dejó de intentar justificar, dejó de buscar excusas, porque en ese instante entendí que no solo nos habían abandonado, nos habían usado, y lo peor era que yo mismo les había dado todo lo necesario para hacerlo, sin imaginar que ese sería el precio final. No fue la primera vez que sentí esa incomodidad, pero sí fue la primera vez que dejé de ignorarla, porque después de esa cena, volví a casa con mi esposa en silencio, ayudándola a subir los escalones lentamente, sintiendo su peso ligero en mi brazo, demasiado ligero para alguien que alguna vez llenaba la casa con su risa, y mientras la acostaba, mientras le acomodaba la manta con ese cuidado que uno aprende cuando la enfermedad entra en tu vida sin permiso, ella me miró y dijo en voz baja: «¿Por qué nos tratan así?». Y no supe qué responder, porque la respuesta era demasiado dura incluso para decirla en voz alta, porque significaba admitir que nuestro propio hijo había decidido que ya no éramos su responsabilidad, que ya no éramos parte de su mundo. Y esa noche me senté en la cocina con una libreta vieja, la misma donde anotaba gastos, y empecé a hacer algo que no hacía desde hacía años: revisar números, revisar fechas, revisar decisiones. Todo empezó a encajar de una forma que me revolvió el estómago, porque no fue solo el dinero, no fueron solo los millones que le transferí cuando dijo que necesitaba una oportunidad. Fue la casa que vendí antes de tiempo, fueron los ahorros que retiré pagando penalizaciones, fueron los documentos que firmé sin leer con calma porque confiaba en él, porque era mi hijo, y mientras pasaba página tras página, entendí que no fue un solo acto de generosidad, fue un desmantelamiento completo de nuestra seguridad, pieza por pieza, decisión por decisión, siempre con la misma promesa de que luego nos ayudaría, de que, cuando todo estuviera estable, nos devolvería el apoyo. Pero ese momento nunca llegó, y ahora veía por qué. Recordé la primera vez que su esposa, Laura, intervino en esas conversaciones, cómo suavemente empezó a hablar de inversiones, de oportunidades, de cómo el dinero parado pierde valor, y cómo poco a poco mi hijo dejó de hablar como alguien agradecido y empezó a hablar como alguien que esperaba más, como si lo que ya le habíamos dado fuera apenas el comienzo. Y yo, en ese momento, no lo vi como una señal de peligro, lo vi como ambición, como progreso, como el deseo de construir algo mejor,
porque eso es lo que uno quiere creer cuando se trata de sus propios hijos. Pero esa noche, con la casa en silencio y el sonido irregular de la respiración de mi esposa desde la habitación, entendí algo que me costó aceptar. No fue ingenuidad, fue confianza mal colocada, y alguien la aprovechó con precisión, con intención, porque cada documento tenía su firma, cada transferencia tenía su destino, cada decisión estaba perfectamente alineada para dejarnos exactamente donde estábamos ahora, contando monedas para medicinas, mientras ellos hablaban de vacaciones en otro país. Cerré la libreta y me quedé mirando la mesa durante mucho tiempo, sintiendo algo que no era solo tristeza, era otra cosa más firme, más fría, algo que no había sentido en años, porque por primera vez no estaba pensando en cómo ayudarles. Estaba empezando a preguntarme por qué debía seguir haciéndolo, y esa pregunta fue el inicio de algo que ya no podía detenerse. A la mañana siguiente no fui al banco, no llamé a nadie, no hice nada de lo que normalmente habría hecho un hombre en mi situación, porque por primera vez en muchos años decidí observar antes de actuar, y eso lo cambió todo, porque empecé a recordar detalles que antes parecían pequeños, irrelevantes, pero que ahora encajaban como piezas de un mismo mecanismo, como aquella vez en que mi hijo insistió en que centralizáramos todo en su asesor financiero, o cuando Laura me convenció de firmar un poder limitado solo por comodidad, o incluso esas llamadas en las que él siempre parecía apurado, siempre con prisa, siempre con una excusa lista para no venir a vernos, y sin embargo nunca demasiado ocupado para hablar de dinero. Me senté frente al viejo archivador donde guardaba copias de todo, un hábito que nunca abandoné, y empecé a sacar carpetas una por una, leyendo despacio, con la calma que no tuve en su momento. Y fue ahí donde encontré el primer golpe real, el primero que no podía explicarse con optimismo ni con confianza. Una transferencia que no recordaba haber aprobado completamente, una cifra mayor a la acordada, firmada en una fecha en la que mi esposa ya estaba enferma y yo apenas dormía, y junto a ese documento había otro, una modificación de condiciones que claramente beneficiaba a la empresa de mi hijo, dejándonos a nosotros en una posición sin protección alguna, sin garantías, sin respaldo legal en caso de incumplimiento. Sentí un calor subir por el pecho, no de rabia todavía, sino de algo más inquietante, una certeza lenta y pesada, porque eso no era un error administrativo, eso era algo preparado, algo que alguien había puesto delante de mí sabiendo que yo no estaba en condiciones de cuestionarlo, y mientras seguía revisando encontré más, pequeños cambios, firmas añadidas, decisiones tomadas en nuestro nombre, que nunca discutimos realmente, y cada hoja que pasaba hacía más difícil sostener la idea de que todo había sido buena intención. Pero lo que realmente me dejó sin aire no fue un documento, fue una conversación que recordé de repente, una tarde en la que escuché a Laura hablando por teléfono en el pasillo de su casa, creyendo que yo no estaba cerca, su voz baja pero clara cuando dijo: «Tranquilo, ya está todo bajo control, él firma lo que le ponemos, no va a revisar nada». Y en ese momento lo dejé pasar, lo archivé como una incomodidad, algo que no quería entender. Pero ahora, con esos papeles frente a mí, esa frase regresó con un peso completamente distinto, como una confirmación de algo que ya no podía negar. Me levanté despacio, con los documentos en la mano, y caminé hasta la habitación donde mi esposa dormía, observándola unos segundos, su respiración débil, su cuerpo luchando cada día mientras yo había estado ocupado sosteniendo una ilusión, y fue ahí, en ese silencio, donde entendí la verdad completa. No solo nos habían abandonado, nos habían preparado para caer, y lo habían hecho con calma, con paciencia, con una seguridad que solo se tiene cuando se cree que la otra persona nunca va a reaccionar. Y por primera vez en mucho tiempo dejé de sentirme confundido, porque ahora sabía exactamente lo que estaba pasando, y lo que eso significaba era que también empezaba a saber qué tenía que hacer. No dormí esa noche, pero no fue por el miedo ni por la tristeza, fue porque algo dentro de mí finalmente se había ordenado, como si durante años hubiera estado caminando en niebla, y de repente alguien encendiera una luz fría y clara. Y cuando amaneció, ya no era el mismo hombre que había salido de ese restaurante humillado, porque esta vez no iba a reaccionar desde el dolor, iba a hacerlo desde los hechos, y eso marcó el punto sin retorno. Empecé por lo más simple.
copias, respaldos, organización. Porque si algo aprendí en la vida es que la memoria falla, pero los documentos no. Y durante días me dediqué a reconstruir nuestra historia financiera como si fuera un caso ajeno, separando emoción de evidencia, clasificando cada transferencia, cada firma, cada cambio de condiciones. Y cuanto más orden ponía, más evidente se volvía el patrón. Porque no era una serie de decisiones aisladas. Era una estructura diseñada para transferir todo el control hacia ellos mientras nosotros quedábamos progresivamente expuestos. Luego vino lo siguiente, lo más difícil, lo que nunca pensé que haría contra mi propio hijo. Pedí asesoría legal sin decirle a nadie. Llevé copias, no originales, y me senté frente a un abogado que no me conocía, que no tenía ningún motivo para suavizar la verdad, y le pedí que analizara todo como si yo fuera cualquier cliente, sin contexto emocional, solo números y firmas. Recuerdo perfectamente el momento en que levantó la vista después de revisar varios documentos y dijo: «Esto no es solo mala gestión. Aquí hay indicios claros de abuso de confianza y posible manipulación». Y esas palabras no me sorprendieron tanto como deberían, porque en el fondo ya lo sabía, pero escucharlas en voz alta, de alguien ajeno, convirtió la sospecha en realidad. Me explicó que algunas de las decisiones podían ser impugnadas, que ciertas transferencias podrían cuestionarse si se demostraba que yo no estaba en plena capacidad al firmarlas, especialmente considerando la enfermedad de mi esposa en ese periodo, y que el poder que había otorgado tenía límites que, según esos documentos, habían sido excedidos, y mientras lo escuchaba no sentí alivio, sentí algo mucho más firme, una determinación que no venía del deseo de venganza, sino de la necesidad de poner un límite que nunca debí permitir que cruzaran. Pero no me apresuré, porque entendí que esto no se trataba solo de recuperar dinero. Se trataba de exponer la verdad de una forma que no pudiera ser negada, que no pudiera ser maquillada con excusas o emociones, y para eso necesitaba más que documentos. Necesitaba el momento adecuado. Así que volví a casa, guardé todo en una carpeta separada, lejos de donde mi esposa pudiera verlo, porque no quería cargarla con algo que ya estaba consumiendo suficiente energía, y empecé a actuar como si nada hubiera cambiado, como si siguiera siendo el mismo padre que aceptaba, que callaba, que entendía, porque sabía que ellos confiaban en esa versión de mí, confiaban en que nunca iba a enfrentarlos, y esa confianza sería precisamente lo que los dejaría expuestos cuando llegara el momento. Días después, mi hijo me llamó para organizar otra cena familiar, y su tono era relajado, casi amable, como si nada hubiera pasado, como si aquella escena en el restaurante no hubiera existido, y yo acepté sin dudar, porque en ese instante supe que ese sería el escenario perfecto, el lugar donde todo saldría a la luz, pero esta vez no sería yo quien quedara en silencio. Los días antes de esa cena pasaron con una calma extraña, casi incómoda, como si todo siguiera su curso normal, mientras yo sabía que algo irreversible ya estaba en marcha, y lo más difícil no fue preparar los documentos, ni hablar con el abogado. Fue actuar como si nada hubiera cambiado, responder a los mensajes de mi hijo con la misma paciencia de siempre, escuchar a Laura hablar de sus planes sin interrumpirla, incluso preguntar por su trabajo, por sus viajes, sosteniendo una conversación que por dentro ya no tenía el mismo significado, porque cada palabra que ellos decían ahora la escuchaba de otra manera, como si por fin entendiera el lenguaje real detrás de lo que antes tomaba al pie de la letra. Mientras tanto, seguí reuniendo todo lo necesario, no solo papeles, sino detalles, fechas, correos electrónicos impresos, incluso registros de llamadas, porque entendí que la verdad por sí sola no siempre es suficiente. Tiene que estar organizada de una forma que no deje espacio a la duda. Y cada noche, cuando mi esposa se dormía, me sentaba en la cocina con una lámpara tenue y revisaba todo otra vez, asegurándome de no cometer errores, de no pasar por alto nada, porque esta vez no podía permitirme fallar. Hubo un momento en esos días en que dudé, no lo voy a negar, una noche en la que me quedé mirando una foto antigua de mi hijo cuando era niño, sentado en mis hombros, riendo sin preocupaciones, y por un instante pensé en cancelar todo, en dejarlo pasar, en seguir como hasta ahora, porque enfrentarlo significaba romper definitivamente algo que ya estaba dañado, pero aún existía en alguna forma,
y esa duda me acompañó hasta que escuché a mi esposa toser en la habitación. Ese sonido seco, cansado, que se repetía cada noche. Y entonces recordé por qué estaba haciendo todo esto. No por orgullo, no por dinero, sino porque ya habíamos pagado demasiado por una lealtad que nunca fue correspondida. El día de la cena llegó y decidí hacer algo que ellos no esperaban. Invité a 2 personas más sin avisarles, el abogado y un antiguo conocido que había sido testigo de algunas de las transacciones iniciales. Alguien respetado, alguien cuya palabra tenía peso, porque sabía que esto no podía quedarse en una discusión privada donde todo pudiera negarse después. Necesitaba que hubiera ojos, que hubiera testigos, que hubiera un momento del que no pudieran escapar con excusas. Llegamos al restaurante unos minutos antes. Ayudé a mi esposa a sentarse con cuidado, y mientras esperaba, sentí esa mezcla de tensión y claridad que solo aparece cuando sabes que estás a punto de cruzar una línea que ya no tiene retorno. Pero esta vez no había miedo, solo una certeza tranquila de que estaba haciendo lo correcto. Cuando mi hijo y Laura entraron, sus rostros cambiaron apenas un segundo al ver que no estábamos solos. Una sorpresa rápida, controlada, pero suficiente para confirmar que no lo tenían todo bajo control como creían. Y en ese pequeño gesto entendí que, por primera vez en mucho tiempo, la situación ya no estaba en sus manos, aunque ellos aún no lo sabían. Cuando todos estuvieron sentados, el ambiente tenía esa tensión invisible que solo se percibe cuando algo no encaja del todo. Y mi hijo intentó disimularlo con una sonrisa forzada mientras decía, no sabía que vendría más gente. Y yo simplemente asentí con tranquilidad, como si fuera lo más natural del mundo, como si no hubiera pasado días preparando ese momento con una precisión que él nunca imaginó. Y durante los primeros minutos dejé que hablaran, que pidieran comida, que repitieran el mismo patrón de siempre, conversaciones superficiales, planes, viajes, comentarios sobre lo bien que iban las cosas para ellos, porque necesitaba que se sintieran cómodos, que bajaran la guardia, que creyeran que todo seguía igual. Mi esposa permanecía en silencio a mi lado, observando, sin entender del todo lo que estaba por ocurrir, pero confiando en mí, y cuando el camarero se retiró después de tomar la orden, supe que era el momento. No hubo señal externa, solo esa certeza interna que llega cuando ya no hay vuelta atrás, y apoyé las manos sobre la mesa con calma y dije, antes de que sigamos, hay algo que necesito aclarar. Y el cambio fue inmediato. Las miradas se tensaron. Laura cruzó los brazos. Mi hijo frunció el ceño ligeramente, como si ya anticipara una conversación incómoda pero manejable, como tantas otras veces, porque aún creía que podía controlarla. Saqué la carpeta despacio, sin dramatismo. La abrí y coloqué el primer documento sobre la mesa, girándolo hacia ellos, y no dije nada durante unos segundos. Dejé que lo vieran, que lo reconocieran, que empezaran a entender que esto no era una conversación cualquiera, y cuando mi hijo inclinó la cabeza para leer, noté el primer cambio real en su expresión, ese pequeño gesto que no se puede fingir cuando algo te toma por sorpresa, y entonces hablé. Esta es la transferencia que hicimos hace 3 años. ¿La recuerdas? Y él asintió lentamente, intentando mantener la calma. Sí, claro, ya lo hablamos. Pero su voz ya no era la misma. No me detuve ahí. Coloqué el segundo documento, luego el tercero, uno tras otro, construyendo la historia frente a todos, sin elevar la voz, sin acusaciones directas, solo hechos, fechas, cifras, mostrando cómo cada paso había sido modificado, cómo cada acuerdo había sido alterado en su beneficio, cómo las condiciones que aceptamos originalmente habían desaparecido sin que se nos informara claramente, y el silencio en la mesa se volvió pesado, porque ya no era una discusión emocional, era algo que se podía ver, tocar, comprobar. El abogado intervino en el momento justo, no como un ataque, sino como una confirmación técnica, explicando con calma las implicaciones legales de esos documentos, mencionando términos que mi hijo no esperaba escuchar en ese contexto, palabras como abuso de confianza, exceso de facultades, nulidad de actos, y vi cómo Laura cambiaba de postura, cómo su seguridad empezaba a resquebrajarse, porque esto ya no era una simple dinámica familiar que podían manipular con facilidad. Intentaron responder, por supuesto, primero con confusión fingida,
luego con justificaciones, diciendo que todo había sido por nuestro bien, que habían tomado decisiones necesarias, que no querían preocuparnos, pero cada intento chocaba contra la evidencia que seguía colocando sobre la mesa, hasta que finalmente dije lo que llevaba días preparando: todo esto ya está en revisión legal. Y esa frase cayó como un golpe seco, porque en ese instante entendieron que no era solo una conversación, era una consecuencia. Pero lo que realmente cambió todo no fue eso. Fue cuando levanté la mirada y sin alzar la voz añadí: y hoy no estoy aquí para pedir explicaciones. Estoy aquí para que todos entiendan exactamente lo que hicieron. Y en ese momento supe que, por primera vez, el peso de la verdad ya no estaba sobre nosotros. Estaba completamente sobre ellos. No hubo gritos después de eso. Y creo que fue precisamente lo que más les descolocó, porque durante años se habían acostumbrado a que cualquier conflicto terminara en emociones, en reproches, en palabras que se pueden negar o reinterpretar. Pero esa noche no les di nada de eso, solo silencio y hechos. Y cuando terminaron de intentar justificarse, cuando ya no quedaban argumentos que no se contradijeran con los documentos sobre la mesa, mi hijo bajó la mirada por primera vez, no como un gesto de respeto, sino como alguien que finalmente entiende que ha sido expuesto, que ya no tiene control sobre la narrativa. Mi esposa, a mi lado, no dijo nada durante todo ese tiempo, pero tomó mi mano con una fuerza que no sentía desde hacía meses, como si en ese instante también comprendiera que algo había cambiado de forma definitiva, no solo en nuestra relación con ellos, sino en nosotros mismos. El abogado habló una última vez, explicando los siguientes pasos, las posibles consecuencias legales, las opciones que teníamos para revertir ciertas decisiones, y aunque no mencionó directamente palabras como demanda o proceso judicial, todos en la mesa entendieron lo que significaba, y fue ahí cuando Laura, por primera vez, perdió completamente esa seguridad que siempre mostraba. Su voz tembló al decir: no es necesario llevar esto tan lejos, pero ya no era una negociación. No era algo que pudieran suavizar con tono o con actitud. Yo la miré sin dureza, pero sin ceder, y respondí: llegó lejos el día que decidieron hacerlo a nuestras espaldas. Y no hubo réplica, porque no la había. La cena terminó sin postre, sin despedidas cálidas, sin promesas de volver a hablar pronto. Simplemente se levantaron, recogieron sus cosas y se fueron, dejando detrás una mesa llena de platos intactos y una verdad que ya no podía ocultarse. Y mientras los veía salir, no sentí victoria, no sentí alivio inmediato. Sentí algo más sereno, más profundo, como si después de mucho tiempo hubiera recuperado un lugar que ni siquiera sabía que había perdido. Los días siguientes no fueron fáciles. Hubo llamadas, mensajes, intentos de explicar, de negociar, incluso de culparnos por exagerar, pero esta vez no respondí desde la emoción. Todo pasó a través de los canales legales, cada comunicación registrada, cada palabra medida, porque entendí que la dignidad no se recupera con discusiones, se sostiene con decisiones firmes. Con el tiempo, algunas cosas se revirtieron, no todo, pero lo suficiente para devolvernos estabilidad, para que mi esposa pudiera continuar su tratamiento sin que cada gasto fuera una preocupación, para que la casa volviera a sentirse como un lugar seguro y no como el resultado de una serie de sacrificios mal correspondidos, y lo más importante, para que yo pudiera mirarme al espejo sin esa sensación constante de haber permitido demasiado. No volví a tener la misma relación con mi hijo, y quizá nunca la tenga, pero aprendí algo que me costó casi toda una vida entender. El amor no justifica el abuso, y el silencio no protege a la familia, solo la desgasta desde dentro. Hoy, cuando recuerdo aquella escena en el restaurante, ya no siento vergüenza, porque entiendo que ese momento no fue el final de algo. Fue el punto en el que decidí dejar de ser invisible en mi propia vida, y aunque el precio fue alto, la paz que vino después no se puede comparar con nada.